Ahora vamos a abordar las fuentes de financiamiento según grandes concepciones. Eh, Dependiendo de los sistemas de seguridad social, las fuentes de financiamiento o los recursos de las fuentes de financiamiento tendrán distintos tipos de origen. O el origen de las fuentes de financiamiento puede ser diverso. Aquí yo les traigo, de alguna manera, eh, 5 tipos de fuentes de financiamiento que nosotros podemos observar en los sistemas de seguridad social. Pueden haber otros, pero estos son los más comunes. Y esto es según, bueno, la concepción de varios autores. Podemos hablar de financiamiento fiscal o de índole o de origen fiscal, sí, o de índole fiscal, donde los aportes del Estado a la seguridad social, que puede ser a través de inversión pública en salud, previsión social, vivienda, entre otros, eh, provienen de el sistema tributario nacional y o del presupuesto nacional. Es decir, este financiamiento, el origen de los recursos dirigidos a la seguridad social, bueno, proviene del fisco y provienen de los recursos que se captan a través de impuestos, a través de distintos orígenes. Por ejemplo, en el caso venezolano, nosotros tenemos recursos de índole fiscal por el pago de impuestos, los tributos que deben pagar personas naturales o jurídicas. Tenemos ingresos provenientes de los recursos naturales, principalmente el petróleo, y estos recursos de alguna forma son dirigidos al presupuesto nacional y parte del presupuesto nacional es dirigido a la seguridad social. Esto de alguna forma se conoce como el financiamiento de origen fiscal. También tenemos el denominado por algunas personas como financiamiento parafiscal, que no es más que impuestos definidos exclusivamente para el financiamiento de la seguridad social. Es decir, son paralelos a la estructura tradicional tributaria. Por ejemplo, las contribuciones que nosotros hacemos al seguro social, esas contribuciones no van a la institucionalidad recaudadora de impuestos, en el caso venezolano, el CENIAT, o no son recursos que provienen de explotación de recursos naturales o empresas públicas u otro tipo de captación de recursos en materia tributaria. Este denominado así financiamiento parafiscal son aquellas medidas o aquellas fuentes de financiamiento que el sistema de seguridad social crea específicamente para financiar la seguridad social. Eh, Particularmente, nosotros podemos hallar casos como que un país establezca un impuesto a la lotería, a los juegos, o un impuesto a la exportación de determinados productos. Bueno, y ese impuesto o parte de ese impuesto es dirigido específicamente a la seguridad social, tiene como destino específico eso. Eso es lo que podemos llamar financiamiento parafiscal. Hay algunos autores que incluso incorporan las contribuciones que hacen las personas a la seguridad social, también conocidas como cotizaciones, también la incorporan como un componente del financiamiento parafiscal. Aquí hay distintas concepciones, hay distintas visiones de cómo esto se clasifica. ¿Ok? Bueno, existe esta concepción o estas dos concepciones. También hay aquellos que simplemente definen las fuentes de financiamiento como contribuciones directas e indirectas. Las contribuciones, esto ya lo mencionamos en la clase número uno, cuando hablábamos como de las 4 dimensiones que puede tener un sistema de seguridad social según la CEPAL. Cuando hablamos de contribuciones directas e indirectas, bueno, hablamos de las contribuciones de los afiliados y afiliadas a la seguridad social, los recursos provenientes de multas o retrasos en pagos por parte de los contribuyentes, así como ingresos por inversiones de los fondos. Es decir, hay contribuciones directas que una persona afiliada a la seguridad social hace. Puede haber recursos que a lo mejor una empresa determinada, una institución determinada no cumplió a tiempo con la entrega de los recursos del seguro social o la seguridad social. Bueno, le pueden de alguna forma imponer algunas multas que, bueno, al final esas multas vienen a financiar la seguridad social. El mismo sistema puede, o las instituciones del sistema de seguridad social pueden gestionar, o las instituciones que realmente gestionan y administran los recursos,
pueden hacer inversiones con esos recursos y realmente eso no es una contribución directa, sino que, bueno, puede haber algún tipo de ganancias por alguna empresa donde se hizo un conjunto de inversiones. Bueno, eso es una contribución denominada indirecta. ¿Ok? Un ejemplo de ella, hay muchísimas. También tenemos el financiamiento de índole privado, que no es más que contribuciones realizadas por factores privados, donaciones, dotaciones, entre otras. Esto es importante porque no se puede confundir con beneficencia o asistencia social. Recuerden que hay siempre fundaciones o instituciones privadas que en determinada época del año llevan alimentos, recursos, vestido, calzado. Bueno, eso no es seguridad social, eso ya es otro ámbito que algunos autores la clasifican dentro de la seguridad social y otros no. Eh, También tenemos lo que se conoce como, o hay una concepción que habla de financiamiento mixto, en el cual se incorporan diversas formas de las modalidades antes señaladas. Comúnmente se establecen simultáneamente sistemas impositivos, aportes fiscales, y sistemas contributivos, que son contribuciones de los participantes. A lo mejor podemos tener estas grandes concesiones de alguna forma describen ¿cómo pueden ser las fuentes de financiamiento de un sistema de seguridad social? Hay sistemas de seguridad social que pueden tener perfectamente financiamiento fiscal y parafiscal. Hay unas que pueden decir, mira, mis contribuciones son directas e indirectas únicamente. Hay algunas que dicen, bueno, el componente del financiamiento privado puede existir bajo algunas condiciones. Y hay algunas que simplemente tienen distintas combinaciones en sus fuentes de financiamiento que pueden ser denominadas de financiamiento mixto. ¿Ok? Bueno, estas son las grandes concepciones que existen de las fuentes de financiamiento. Es muy difícil hallar una bibliografía que tenga esta clasificación. Esta compilación la hemos hecho a partir de diversos autores, a partir de diversas concepciones de personas relacionadas a la seguridad social, que bueno, que de alguna manera, para tratar de darle un orden a cómo se podrían clasificar las fuentes de financiamiento, han propuesto estas. Ahora bien, en cuanto a las fuentes de financiamiento en el caso venezolano, bueno, para conocer las fuentes de financiamiento en el caso venezolano, bueno, hay que irse a la ley. La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social del 2012, bueno, la del 2002, modificada en 2008 y en 2012, en su título 4, titulado Financiamiento del Sistema de Seguridad Social, artículo 106, establece 8 formas de financiamiento del sistema de seguridad social. Muchas de ellas son las formas de financiamiento establecidas en la Ley del Seguro Social y en el Reglamento del Seguro Social, de la Ley del Seguro Social. Es importante señalar que la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, como ven, tiene un carácter orgánico, está por encima de leyes especiales, como la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social no es una ley orgánica, pero al ser una ley anterior a la ley orgánica del sistema de seguridad social, de alguna forma hay cosas en las cuales no coinciden ambas leyes. Realmente la ley del Seguro Social no está plenamente incorporada dentro de la ley orgánica del sistema de seguridad social. Puede haber incluso algunas contradicciones entre ellas. Bueno, volviendo al artículo 106, establece 8 formas de financiamiento, mejor dicho. La primera, las cotizaciones de los afiliados y afiliadas, las contribuciones directas, los aportes fiscales del Estado a la seguridad social, el financiamiento fiscal, los remanentes netos de capital destinados a la salud y la seguridad social. Esto, consultando con personas de la institucionalidad en materia de seguridad social, nos hablaban que era algo así como, bueno, lo que pueda quedar de presupuestos destinados en materia de salud, en materia de seguridad social, bueno, simplemente si queda algo de esos presupuestos, eso debería ser redireccionado nuevamente como fuente de financiamiento de la seguridad social en ámbitos específicos. Las cantidades recaudadas por concepto de créditos originados por el retraso de pagos de las cotizaciones. Hablamos, por ejemplo, el tema de las multas. Las cantidades recaudadas por sanciones, multas u otras de naturaleza análoga. Vieron que las dos se parecen bastante. Los intereses, renta, derechos y cualquier otro proveniente de su patrimonio e inversiones. Es decir, lo que hablábamos, por ejemplo, si existe un fondo de pensiones en un país determinado, ese fondo de pensiones tiene la potestad de realizar un conjunto de inversiones en patrimonio, en activos determinados. Y bueno, esos activos, ese patrimonio, pertenece a la seguridad social y si ese patrimonio genera unos ingresos, bueno, eso es una fuente de financiamiento que no es directa, puede ser también considerada indirecta. También están las contribuciones indirectas que se establezcan, por ejemplo, les poníamos un ejemplo, que se establezca un impuesto específico en un sector determinado y ese impuesto va a ser recaudado específicamente para
financiar la seguridad social. Y bueno, cualquier otro ingreso o fuente de financiamiento. Esto es muy común en los instrumentos jurídicos, a lo mejor cuando se elabora un instrumento jurídico a los fines de, puede ser que se escape alguna fuente de financiamiento que no haya sido prevista en ese momento, bueno, se coloca este apartado, cualquier otro ingreso o fuente de financiamiento que puedan establecerse en reglamentos, normas o políticas específicas. Bueno, estas son las fuentes de financiamiento en el caso venezolano según la ley. Más adelante nosotros vamos a estudiar ejemplos concretos. Bueno, tipos de mecanismos de administración y gestión según el modelo establecido por el sistema. Existen diversos tipos de mecanismos para administrar, gestionar los recursos de la seguridad social o de un plan de previsión social o un plan de pensiones. Yo les traigo acá dos grandes, sí, dos grandes tipos, por así decirlo. Si lo vemos desde el punto de vista mucho más amplio, mucho más general, serían dos tipos. Aquellos que están administrados bajo la figura del Estado, es decir, administración estatal de los fondos y el patrimonio, y tenemos los fondos de administración privada. Cuando hablamos de administración estatal de los fondos y el patrimonio, nos hacemos, o hacemos referencia a que la gran mayoría de los países han establecido este tipo de administración de los recursos de la seguridad social. Entre los mecanismos más comunes bajo este tipo de administración y gestión de los recursos se encuentran los fondos soberanos, eh, ejemplo de fondos soberanos, el fondo noruego, los fondos que tiene un fondo de seguridad social que tiene Arabia Saudita, así como el fondo de pensiones que tiene Japón o fondos de pensiones que tiene Canadá, el fondo de seguridad social de China, entre otros. Los fondos de pensiones, es decir, cuando hay esquemas de pensiones muy grandes como el noruego o muy pequeños como el que pueda tener una empresa o una compañía o una institución específica, puede tener un fondo de pensiones, entre otros. Estos operan bajo la gestión de las instituciones del Estado. Yo les pongo un ejemplo internacional. Los dos fondos de pensiones más grandes en el mundo es el Fondo de Pensiones de Japón y el Fondo de Pensiones de Noruega. En otras clases vamos a ver, vamos a ver algunas cifras asociadas a estos dos fondos de pensiones. Estos dos fondos de pensiones son los dos más grandes del mundo. Cada uno de ellos tiene más de $1 billón en activos y son administrados totalmente por el Estado. Son dos ejemplos o los dos ejemplos más significativos a nivel mundial. Por otra parte, tenemos fondos de administración privada. Estos, bueno, en algunos países han optado para otorgarle, han optado por otorgar al sector privado la administración de los recursos de la seguridad social. El mecanismo más común dentro de estas formas de administración y gestión de los recursos se encuentran las administradoras de fondos de salud y las administradoras de fondos de pensiones. Estos operan bajo características muy similares a las empresas de seguros. El continente donde más operan este tipo de formas de administración es en Suramérica, en América Latina y el Caribe, específicamente Suramérica. Y bueno, el caso más famoso es el caso de Chile, donde la mayoría de los recursos en materia de seguridad social, específicamente en pensiones, que es una cuantía bastante considerable, lo manejan las famosas AFP, que operan muy similares a un esquema de una empresa de seguros. Bueno, dadas estas dos grandes concepciones, estos dos grandes tipos de mecanismos de gestión y administración de los recursos, bueno, tenemos que señalar que, bueno, estas son dos grandes concepciones. Un país puede tener ambas modalidades operando simultáneamente. En la mayoría de los países del mundo opera la administración estatal. Cuando ustedes estén investigando cómo operan estas modalidades en sus países, bueno, se van a percatar si solamente existe la administración estatal o solamente existe la administración privada o opera una forma mixta entre el Estado y entes privados. Es importante señalar que bueno, la elección del mecanismo de administración, gestión e inversión dependerá del modelo de financiamiento establecido en el sistema de seguridad social. Usualmente esto es establecido a través de leyes y reglamentos. Bueno, continuando con las fuentes de financiamiento, bueno, vamos a hablar sobre el mecanismo de administración en el caso venezolano. La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en el subtítulo 4, Financiamiento del Sistema de Seguridad Social, establece los artículos 107 y 108, donde se señala que cada
régimen prestacional del sistema de seguridad social creará uno o varios fondos de recursos para su financiamiento, los cuales estarán constituidos por patrimonios públicos sin personalidad jurídica y no darán lugar a estructuras organizativas ni burocráticas. Los recursos de la seguridad social constituyen un patrimonio único y no podrán ser destinados a ningún otro fin diferente a lo previsto en el sistema. En este apartado es importante recordar los dispuestos en el artículo 86 de la Constitución, que señala los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados para otros fines. En el caso venezolano, eh, la cuestión del financiamiento es bastante compleja. Por ejemplo, nosotros porque tenemos varios tipos de regímenes de pensiones. Bueno, cuando entremos en pensiones específicos veremos cuáles son, pero les adelanto. En el caso venezolano, por ejemplo, las pensiones que otorga el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, esos recursos están gestionados o administrados teóricamente por un conjunto de fondos que administra el IBSS, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Existen unos fondos de pensiones para tanto los recursos que se van a destinar a pensiones, existe un fondo para los recursos en materia de salud y existen fondos para otorgar otro tipo de prestaciones dinerarias. Eso es el caso de las pensiones que otorga el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En el caso de las pensiones que otorgan a los jubilados de la administración pública, la ley establece que debe ser la tesorería de la seguridad social, que es un ente que vino a reemplazar el fondo de jubilaciones, de pensiones y jubilaciones de Venezuela. ¿Ok? Es decir, esos son dos ejemplos bastante significativos. Aunque, por ejemplo, nosotros en el país tenemos fondos de pensiones mecanismos de gestión, administración e inversión de recursos asociados a la seguridad social un poco más pequeños. Por ejemplo, el Banco Central de Venezuela tiene sus propios fondos de pensiones, Petróleos de Venezuela tiene su propio fondo de pensiones, son tal vez los dos más característicos. CanTV tiene su propio fondo de pensiones. Y por allí, al parecer, hay unos entes privados que también tienen, unas empresas, creo que Polar tiene también un fondo de pensiones. Por ahí hay un banco, en este momento, Fondo Común, que tiene también, al parecer, un fondo de pensiones o tenía. Es decir, hay también mecanismos que no, de alguna forma no están centralizados en grandes instituciones o en grandes fondos de pensiones o fondos donde se administren y gestionen recursos asociados a la seguridad social. ¿Ok? Eso es el caso venezolano. De todas formas, más adelante vamos a ver de forma mucho más específica cómo operan estas modalidades o mecanismos de financiamiento. Bueno, dicho esto, bueno, podemos señalar que en consecuencia, en el caso de la legislación venezolana, cada sistema prestacional y cada régimen prestacional establecerá su esquema y sistema de financiamiento. Como vimos, en el caso del sistema prestacional de previsión social, existen cuatro regímenes prestacionales. Cada régimen prestacional tiene sus formas de financiamiento según la ley. En el caso del sistema prestacional de vivienda hábitat, les comenté que eso opera bajo un sistema de capitalización individual. Y en el caso del sistema prestacional de salud, bueno, opera bajo mecanismos de presupuesto nacional, porque el ente rector allí es el Ministerio de Salud. Bueno, en cuanto a la modalidad de financiamiento en el caso venezolano, bueno, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social establece también en su título 4, en el artículo 109, que las leyes de los regímenes prestacionales del sistema de seguridad social establecerán las modalidades de financiamiento que deben estar basadas, esto es muy importante, en lo que determinan los estudios demográficos, financieros y actuariales. Entonces es muy importante porque ahí entramos nosotros, formalmente nombrados en un instrumento jurídico, y asimismo el monto y forma de las contribuciones, aportes y cotizaciones. La ley orgánica establece el marco eh, regulatorio de cómo deben operar las modalidades de financiamiento. Bueno, este aspecto será tratado en profundidad en matemáticas de pensiones. Cuando hablemos específicamente de modalidades de financiamiento, nosotros esto lo vamos a profundizar bastante en los aspectos técnicos, estadísticos y actuariales en matemáticas de pensiones. Mientras que cuando hablemos del destino de los recursos, las prestaciones y beneficios, bueno, esto lo trataremos en la sección previsión social de este tema, del tema uno de la asignatura. Ahora vamos a abordar el último punto de nuestra clase que trata algunos principios y políticas asociadas al financiamiento de la seguridad social.